Ahora sí. Bueno, en la ayudantía de hoy vamos a ver lo que vendría a ser el ciclo de Carnot, que es un tema, la verdad, no complicado. Los ejercicios son relativamente sencillos, pero eso sí hay que memorizarnos ciertas fórmulas y bueno, pues, como siempre durante toda la materia. Lo bueno, entre comillas, en este segundo parcial, a mi parecer, este segundo parcial, bueno, el primer parcial tampoco es complicado, diría que es lo mismo que el primer parcial o quizás ligeramente más sencillo, porque en este segundo parcial no va a haber tanta perolata de las tablas termodinámicas, buscar valores, interpolar. No vamos a usarlas tanto. O sea, sí se las usa para ciertas cosas, por ejemplo, para mecánica de fluidos, que ya veremos más adelante, en parte de tuberías, etcétera. Sí se usan las tablas, pero otra sección de las tablas, ya no las tablas termodinámicas como tal. Pero en el ciclo de Carnot, ciclo de Rankine, ciclo de refrigeración por compresión de vapor, no necesariamente utilizaremos las tablas termodinámicas como tal. Por ahí quizás alguna que otro valor, pero no tanto como en el primer parcial. Pero bueno, entonces, empezando con el ciclo de Carnot, lo principalmente que en el ciclo de Carnot, básicamente anotando un poquito de teoría como para introducir el tema, y el ciclo de Carnot, es que el ciclo de Carnot es algo a lo que se le puede denominar la máquina ideal o la máquina sin pérdidas de calor o la máquina 100% eficiente, en donde podríamos definirla que contiene la máxima eficiencia posible. Para una máquina con ciertas condiciones de fuente. ¿Ya? Fuente, podríamos decir que la fuente o de donde es algo de donde se obtiene la energía, coloquémoslo aquí, que es de donde se obtiene la energía. Ya, esa es la fuente. De donde, por ejemplo, en un horno tú le metes leña, le metes carbón, esa es tu fuente, tu QH, a lo que le vamos a decir QH, o tu temperatura H, tu temperatura de entrada, tu calor de entrada. Esa es la fuente. Y también vamos a tener a lo que le denominaremos sumidero, que es en donde se va a ir ese rechazo. Por ejemplo, a una chimenea tú le metes leña, se hace un fuego y ese fuego sale por la chimenea hacia el ambiente. Ese rechazo del calor, esa salida del calor es a lo que le llaman sumidero. Por ejemplo, en un motor de combustión interna, los motores de los carros, internamente el pistón se calienta por la gasolina. Esta es tu fuente, tu calor QH, tu temperatura de alta, que es donde obtienes la energía. Este pistón baja por la explosión del combustible y evidentemente no todo ese calor, no toda esa explosión va a aprovecharse como trabajo útil, porque pues no estamos en una máquina ideal donde todo el calor se aproveche como trabajo, sino que va a haber un pequeño porcentaje de calor que se pierda al ambiente o que se pierda al sumidero, que es lo que le llamamos en ciclo de Carnot. Esa pérdida de calor, esa temperatura que se va hacia un trabajo que no va a ser un trabajo útil, pues se va a ir directamente al sumidero, lo cual le podemos decir que es el ambiente, uy, qué horrible, ambiente, o simplemente es hacia donde se rechaza el calor. Ese
rechaza el calor. Ya, eso es básicamente el ciclo de Carnot. Algo interesante que debemos tener en consideración es que no es posible construir una máquina de Carnot. Básicamente no se puede construir una máquina de Carnot porque la máquina de Carnot es una máquina térmica ideal, una máquina que va a cumplir con o aprovechar 100% de la energía, del calor que le dé la fuente, o sea, va a ser una máquina con una eficiencia del 100% y no existe en la vida real una máquina con una eficiencia del 100%, así que por si acaso en la lección de mañana les pongan ahí en la lección, ¿se puede construir una máquina de Carnot? No, no se puede. ¿Por qué? Porque una máquina de Carnot es una máquina ideal, hipotética, la cual se dice que aprovecha con el 100%, que tiene un 100% de eficiencia, y eso pues en un mundo real no se puede tener. Entonces, no es posible construir una máquina de Carnot. Y aquí, dentro de una máquina de Carnot, vamos a tener ciertas nomenclaturas o ciertas formas de llamarle a la eficiencia. Nosotros vamos a tener la eficiencia de la máquina térmica, la cual la vamos a denominar N sub T, y también vamos a tener la eficiencia de la máquina de Carnot, la cual la vamos a llamar N sub TC. Y aquí vamos a tener ciertas implicaciones en si es que esta máquina es reversible, es irreversible o es imposible. Esto es algo que nos pueden preguntar. Entonces, nosotros podemos definir como que estas tres facetas, ¿no? Reversible, irreversible e imposible. Esto nos pueden preguntar en una lección. Vamos a decir que una máquina térmica es reversible si la eficiencia de la máquina térmica es igual a la eficiencia de la máquina térmica de Carnot. Y vamos a decir que una máquina es irreversible cuando la eficiencia térmica de la máquina sea menor que la eficiencia térmica de la máquina de Carnot. Y vamos a decir que una máquina térmica es imposible cuando su eficiencia térmica sea mayor a la eficiencia térmica de Carnot. ¿Por qué? Porque si ya la eficiencia térmica de Carnot es una máquina ideal que no tiene pérdidas y esta ya es una máquina hipotética, ¿cómo vamos a tener una máquina térmica que tenga una eficiencia mayor a la eficiencia de la máquina térmica de Carnot? Es imposible. Si la misma máquina de Carnot es imposible, una máquina térmica que tenga una eficiencia mayor a ella, pues es imposible, no se puede. Y asimismo, reversible e irreversible. ¿Qué quiere decir estos conceptos? Ya. Como habíamos mencionado, una máquina térmica de Carnot es una máquina ideal, la cual no tiene pérdidas de calor. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy del punto A, hago un trabajo y llego al punto B, una máquina térmica de Carnot, como no tiene pérdidas, usa el 100%, tiene un 100% de eficiencia, yo puedo ir del punto A al punto B haciendo un trabajo y como toda la cantidad de calor que usé en A la pude transformar en un trabajo y llegar al punto B, yo puedo ir del punto B al punto A, puedo volver. ¿Por qué? Porque como no tuve pérdidas en este proceso, no tuve pérdidas, aquí el calor 1 de aquí lo voy a tener acá como un calor 2. Y este calor 1 va a ser igual al calor 2. Entonces, yo puedo nuevamente a través de un proceso reversible ir del punto B al punto A con esa misma cantidad de calor, de calor 2 al calor 1. ¿Ya? Eso quiere decir que sea un proceso reversible. Yo tengo inicialmente una energía X y al final del proceso voy a tener una energía X mismo. Y si yo revierto ese proceso, voy a mismo tener al inicio una energía X
y voy a, como lo reverse, lo hice, bueno, estoy revirtiéndolo, voy a otra vez obtener una energía X. O sea, no va a haber pérdidas de calor al ambiente, por lo tanto, es reversible. Eso quiere decir que la eficiencia térmica sea igual a la eficiencia térmica del Carnot. ¿Y cuando un proceso es irreversible? Cuando su eficiencia térmica sea menor a la eficiencia térmica del Carnot. ¿Por qué? Porque va a haber pérdidas en el ambiente. Por ejemplo, un motor de combustión interna. Tengo mi motorcito aquí que tiene su pistón y toda la cosa. Pues no, que más o menos es así la forma de un pistón y bueno, ya. ¿Qué va a pasar? Yo al inicio tengo la gasolina, explota en la cámara de combustión, bacán. Desprende un calor Q1, pero ¿qué va a pasar? En la cámara de combustión, parte de ese calor se va a perder al ambiente. Se va a perder al ambiente, se va a perder en la fricción, se va a perder, eh, yo qué sé, al aire que entra, porque las cámaras de combustión también tienen aire. Parte de ese calor se va a ir hacia afuera, se va a perder. Y ya no voy a tener, y voy a tener al final un calor Q2, pero ese calor Q1 va a ser diferente a ese calor Q2. Ya no va a ser igual. ¿Por qué? Porque esta es una máquina que tiene una eficiencia menor al 100% de eficiencia, va a tener una eficiencia del 80%. Entonces va a haber pérdidas de calor al ambiente. Y como va a haber pérdidas de calor hacia el ambiente, ya no voy a poder volver con la misma energía al punto A. ¿Por qué? Porque ya perdí parte de esa energía en el proceso. Ya no tengo la misma cantidad de energía al final que la que tuve al inicio. Por lo tanto, ahí voy a decir que yo tengo una máquina irreversible en esos casos. Y bueno, imposible, pues ya lo expliqué hace un rato. ¿Ya? Entonces, esos son cuando es reversible, irreversible, imposible. Y esto pues tenemos que tener en cuenta porque nos van a preguntar si la máquina es reversible, irreversible o imposible y vamos a tener que sacarlo mediante estas implicaciones de aquí. Ya, entonces, sigamos. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, otra cosita que tenemos que tener en cuenta. Que la temperatura de la fuente siempre va a ser mayor que la temperatura del sumidero. Siempre. Esto es algo que tenemos que tenerlo en mente como tal. La temperatura de la fuente va a ser mayor a la temperatura del sumidero. ¿Por qué? Nuevamente, en un motor de combustión, el pistón explota. Esa temperatura, esa explosión que hay en el pistón es la temperatura de la fuente. ¿Y cuál va a ser la temperatura del sumidero? La temperatura del sumidero va a ser la temperatura ambiente, porque ese calor al final por el tubo de escape, yo qué sé, por alguna parte, va a irse hacia el ambiente. Y el ambiente, pues estamos en Guayaquil que a 30 grados centígrados. Y dentro de una cámara de combustión, cuando explota la gasolina en un pistón, esa temperatura llega a más o menos 2000 grados centígrados. O sea, evidentemente los 2000 grados centígrados es muchísimo mayor que los 300 grados centígrados de la temperatura ambiente de Guayaquil. Y así para todo tipo de máquina térmica. Siempre la temperatura de la fuente es mayor a la temperatura del sumidero. Ya, sigamos. Este, ya, ¿qué más? Y aquí comenzamos a nombrar ciertas nomenclaturas. Tenemos la QH y la QL. QH es Q-height y QL es Q-low, ¿no? Calor alta, calor bajo. Simplemente lo ponemos así como calor alto y calor bajo. Y asimismo también tenemos la temperatura alta y la temperatura baja. Asimismo, temperatura alta y temperatura baja. Estas son ciertas nomenclaturas que vamos a ver a lo largo de todo esto de ciclo de Carnot. Estas son las TH y QH. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, otra cosita que también tenemos que tener en cuenta antes de resolver ejercicios es que vamos a trabajar, eh, trabajaremos, uy,
en temperatura absoluta. Es decir, en grados Kelvin. Vamos a trabajar en grados Kelvin, ¿ya? Y bueno, iniciando con fórmulas, hasta aquí esto sería más básicamente el resumen del ciclo de Carnot. Por ahí en las diapositivas del ingeniero hay unas cuantas gráficas, como tal no las vamos a necesitar y es netamente didáctico, así que simplemente nos quedaremos con esto de acá para centrarnos en resolver ejercicios, porque las gráficas como tal no se las necesitará como tal, pero pues sí sería bueno que les peguen una revisada. Ya, y ahora sí, entrando a fórmula. La primera fórmula que utilizaremos será la de eficiencia térmica, que es que la eficiencia térmica es igual al trabajo de entrada sobre la Q alta. Esta es una fórmula de tantas que tenemos. Otra fórmula, también de asimismo de la eficiencia térmica, es que la eficiencia térmica es igual a 1 menos la Q de salida sobre la Q de entrada. ¿Y esto qué quiere decir? Que es 1 menos Q de salida, es la Q low, Q baja, QL, y la Q de entrada es QH. Es lo mismo para decir, o sea, dos formas de expresar la misma cosa. Y finalmente, la eficiencia térmica de Carnot es la misma fórmula, solo que esta se asocia con las temperaturas. 1 menos TL sobre TH. Ya, es lo mismo. Y esta es para máquinas térmicas y esta es para máquina térmica de Carnot. ¿Ya? Entonces, en base a esto, en base a esta breve teoría que acabamos de explicar, vamos a hacer unos cuantos ejercicios. ¿Dónde está? Aquí. Este de aquí. Dice, a una máquina térmica, bueno, y si tienen alguna pregunta, por favor me la hacen, ya saben. ¿Qué dice? A una máquina térmica de Carnot se le suministran 1200 kilojoules por segundo de calor a una temperatura fija constante de 600 grados centígrados. ¿Ok? El rechazo de calor tiene lugar a 27 grados centígrados. Se obtuvieron los siguientes resultados. Se rechazan 310, se rechaza tal, se rechazan tal. Menciona si estas máquinas son reversibles, irreversibles o imposibles. Ok. ¿Qué puedo hacer? Como veo que me están dando a una máquina térmica de Carnot se le suministran 1200 kilojoules por segundo de calor a una temperatura fija constante de 600. O sea, se le suministran, esta es la fuente, que tiene 600 grados centígrados. El rechazo de calor tiene lugar a 27 grados centígrados. Ahí están mis temperaturas de alta y mi temperatura de baja. Y con esas temperaturas de alta y baja puedo sacar la eficiencia térmica de Carnot. Entonces, anoto, saco esa eficiencia térmica de Carnot. Eficiencia térmica de Carnot era igual a 1 menos temperatura de baja sobre temperatura de alta. Entonces, esto es 1 menos T-low. T-low es 27, pero ojo, es en grados Kelvin, así que sería 27 más 273 sobre 600 más 273. Y esto va a quedar en Kelvin y esto me va a quedar en Kelvin. Y este Kelvin con Kelvin se me va. Y me va a quedar que la eficiencia térmica de Carnot va a ser igual a ¿cuánto? Mi calculadora. ¿27 más 273 sobre 600 más 273?
Esto va a ser igual a una eficiencia térmica de 0.656. Y ya, pongámosle 0.66. Ya. Uy, perdón. Esa es mi eficiencia térmica de Carnot. Y aquí voy a tener que ir comparando con lo que me va a salir en el literal A, literal B, literal C. Entonces, voy a hacer acá a la derecha el literal A. ¿Qué nos decían? La eficiencia térmica de una máquina térmica lo puedo sacar con el trabajo de entrada o con la QH. En este caso no me están dando un trabajo de entrada, pero sí me están dando una QL y una QH. Así que esta es la fórmula que yo voy a utilizar para sacar la eficiencia térmica, la eficiencia de la máquina térmica. Ya, entonces, volvamos acá. ¿Cuánto se le suministraban? Y ojo, esta pregunta parece tonta, pero esto salió en una lección. O sea, y 20 puntos valía hacer esto, así que ojo. Se le suministra 1200 kilojoules. Esa es la QH. Y ahora nos están diciendo en el literal A que se rechazan 310.5 kilojoules. O sea, hay que comparar esa QH con la QL de el A, literal B, literal C. Entonces ya. Entonces voy a poner acá. Eficiencia térmica va a ser igual a 1 menos Qlow sobre Qhigh. Esto va a ser que la eficiencia térmica, esto va a ser igual a 1 menos QL. ¿QL cuánto sería? 310.5 kilojoules por segundo. Y QH serían los 1200. 200 kilojoules por segundo. Nuevamente, hagan el análisis dimensional, por favor. Acuérdense que me parece el pasado, el ingeniero me comunicó por correo que no están haciendo análisis dimensional y que por eso le están perdiendo puntos. Así que háganlo, por favor. Y en las tareas, pues también, por favor, en las tareas, sean muy detallistas. Que no sé si el ingeniero ya les entregó las tareas y ya saben sus notas, que no les fue tan mal. Entonces, tengo una eficiencia térmica igual al 0.74. 0.74. Entonces, comparamos la eficiencia térmica de Carnot y la eficiencia térmica de la máquina. ¿Qué tengo? Que la eficiencia térmica de la máquina es mayor a la eficiencia térmica de Carnot. Entonces, aquí voy a tener que la NT con 0.74 es mayor a la NTC con 0.66. Y como esta es mayor a la eficiencia de Carnot, esta va a ser una máquina imposible. Ya está. Literal A, máquina imposible. Vamos al literal B. Nuevamente lo mismo. Eficiencia térmica va a ser igual a 1 menos Qlow. Aquí va a ser 412.4 kilojoules por segundo sobre 1200 kilojoules por segundo. Se va. Me queda que la eficiencia de la máquina térmica es igual a ¿cuánto? A 0.66. Ya. Entonces aquí, como la eficiencia térmica de 0.66 es igual a la eficiencia térmica de Carnot, que es 0.66, voy a decir que es una máquina reversible. Como son iguales. Y finalmente, en el literal C, lo voy a hacer aquí abajito, más de lo mismo, 1 menos Qlow, que es 210.8 kilojoules por segundo, sobre la Qhigh, que es de 1200 kilojoules por segundo. Se fue. Me queda que la NT
es igual a 0.82. Nuevamente, NT, que es 0.82, es mayor a la NTC, que es de 0.66, por lo tanto es una máquina imposible. Y ya está. Contestada una pregunta de elección, súper sencilla. Ya, entonces eso les podría tocar mañana, sinceramente. Esto más que nada el ingeniero suele tomarlo tipo preguntas de teoría, porque en un par de plumazos se resuelve, así que sabe ponerlo literalmente con 20 puntos. ¿Qué más? Vamos a otro tema. Aquí. ¿Qué nos dice esta pregunta? En la figura aparece una máquina térmica de Carnot, determine T2, la eficiencia térmica, el valor de Q1, el valor de Q2. Y nos dan este pequeño gráfico. En algunas preguntas les van a pedir que hagan este gráfico, algunas preguntas ya les van a dar, como estas de aquí, y van a tener que sacar pues lo que les estén pidiendo. Entonces, aquí vamos a recordar o vamos a tener en mente esta pequeña formulita de aquí, que es muy importante, que dice que el calor de entrada es igual al trabajo de salida más el calor de salida. Y recordar también que la eficiencia térmica es igual al calor neto sobre el calor de entrada. Estas dos fórmulas, tenerlas aquí presentes. Entonces, en base a esto, vamos a responder. Están pidiendo que determinemos T2. Aquí, T2. La eficiencia térmica, el valor de Q1 también me piden. Y el valor de Q2. Ok. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haríamos? A ver. Ya. Literal C hagamos primero. También es muy común que los literales no vayan en orden, sino que tengas que hacer primero el literal C, luego el A, luego el B. Es algo normal en este tipo de ejercicio. Entonces, el literal C, podemos decir que el calor que ingresa, y ahí vamos a usar esta fórmula de acá. Vemos que el calor que ingresa es igual al trabajo de salida más el calor de salida. ¿Ya? Entonces, yo podría decir que el trabajo de salida es igual al calor que ingresa más el calor que sale. Ajá. ¿Y qué habíamos dicho hace un rato? Que eso de calor que ingresa, calor que sale, ¿cómo podríamos llamarlo también? De esta forma de acá, como QL o QH. Calor que ingresa, calor que sale. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, está, o sea, no es. Ya. Entonces, este Q1 evidentemente no es un Q1 como tal, es un QH, y este Q2 es un QL. Perdón, ya, o sea, es lo mismo, solo son diferentes formas de llamarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Q que ingresa es Q1. Entonces aquí, trabajo de salida es igual al Q1, ¿no? Que evidentemente sería el de aquí, que es QH. Es lo mismo, diferentes formas de llamar lo mismo. Y Q de salida es el Q2 de acá, que este es un Q2 o un Qlow. Entonces, pero Qlow, Q2 es 0.6 veces Q1.
Entonces, aquí sería más un Q2, pero como Q2 es 0.6 veces Q1, o 6 veces Q1. Lo reemplazo de esa forma. Sí, Cristian, ¿tienes una pregunta? Sí, disculpe, que no entendí. ¿No sería negativo ahí Q de entrada menos Q de salida? Oh, sí, perdón. Sí, sí, Eh, me confundí en el pico. Gracias. Sí, es verdad, negativo. Ya, entonces, entonces yo puedo colocarlo así. Esto es igual a 0.4 veces 4Q1. Y por lo tanto, yo puedo definir que Q1 va a ser igual al trabajo de salida sobre 0.4. ¿Y cuánto es el trabajo de salida? Aquí me está indicando cuánto es el trabajo de salida, que es 200 kilojoules. Entonces, esto va a ser igual a 200 kilojoules sobre 0.4. Entonces, me queda que Q1 es igual a 500 kilojoules. Y ahí determiné Q1. Ya. Entonces, tengo Q1, ya tengo el literal C. Puedo sacar el literal D. Q2 es igual a 0.6 veces Q1. Por lo tanto, Q2 es igual a 0.6 por 500 kilojoules. Entonces me queda que Q2 es igual a 300. Listo. Tengo literal D. ¿Qué más me pedían? Me piden la eficiencia térmica. Entonces, la eficiencia térmica, ¿cómo sacaba la eficiencia térmica? Pues con mi formulita. ABC, puede ser literal B. Eficiencia térmica es igual a 1 menos QLow sobre QHigh. Entonces tengo 1 menos QL, sería 300, sobre QH, que serían 500. Me queda una eficiencia térmica igual a 0.4. Y ya tendré el literal B. Y me pide que determinemos la temperatura 2. Ya, la temperatura 2 va a estar asociada, aquí no lo dice explícitamente, pero como la temperatura se asocia con la pérdida de calor, aquí podríamos decir que es 0.6 veces T1. Y así determinaríamos la temperatura 2. A veces, ese sería el literal A. La temperatura 2 es igual a 0.6 veces la temperatura 1, que es 650 grados centígrados. Y la podríamos dejar expresada en grados centígrados. Este sería 0.6 por 650. 650. No, 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 no. No se hace esto. Hay que llevarla a grados Kelvin. Más 273. Esto me va a quedar que temperatura 2 es igual 650 más 273. 553.8 es igual a 553.8 Kelvin. Y esto de aquí lo podremos dejar, si quisiéramos, expresado en grados centígrados.
que va a ser la temperatura 2, va a ser 553.8 menos 273, que me da 280.8. Siempre hay que trabajar con grados Kelvin. Por eso convierto esa temperatura en grados Kelvin, lo multiplico y ahora, una vez obtenido esto, si quiero, lo llevo a grados centígrados. Siempre se trabaja en Kelvin toda operación que se haga. Casi se me pasa ese detalle. Ya, y ahí estaría esta pregunta de aquí. El literal A, B, C y D. Ojo, esto es una máquina térmica. En una máquina térmica, la flecha se dibuja de esta forma, hacia adentro de la máquina térmica, la que viene de la fuente, y la máquina térmica hacia el sumidero de esta forma, así. Ya, esto es para una máquina térmica. Ya voy a explicar más a profundidad en otro ejercicio porque hago esta aclaración. Ya, entonces si hasta aquí no tenemos ninguna pregunta, continuemos. Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta. Dígame. Es que en el literal, en el literal C, ¿por qué el Q de salida era igual a 0.6Q1? Ahí no entendí muy bien. Ah, sí, porque esto, No se le escucha por si acaso. eh, hola, hola, ¿sí se me escucha ahí? Ahí sí se le escucha. Ya. La Q de entrada es la QH y la Q de salida es la QL. O en términos del ejercicio, esto es igual a Q1, que es este de aquí Q1, menos un Q2, que es el Q2 de acá abajo. Ya pues. Y como pues Q1 es básicamente Q1, pero Q2, según esto, es 0.6 veces Q1. Entonces por eso lo reemplacé acá. Así. Gracias. Es básicamente lo que te dice el ejercicio. Y sí es un poco confuso porque a veces es un poco de enredas aquí, pero lo único que les puedo decir es que lean bien y con calma, porque sí a veces es un poco confuso estaba ahí. Bueno, tenía otro acá abajo. Está este de aquí. Ya. Dice esta de acá, una máquina térmica opera en ciclo de Carnot y tiene una eficiencia térmica del 0.70, bueno, del 70%. El calor desechado va a un lado que se encuentra a 12 grados centígrados, ese es mi sumidero, a razón de 15 kilowatts. Determine la salida de potencia del motor y la temperatura de la fuente. Ya. En este caso ya no nos da un dibujito. Como no nos da un dibujito, aquí por rúbrica, vamos a tener que hacer el dibujito, que es básicamente hacer lo que teníamos allá. O sea, aquí es la fuente. La máquina térmica. La flecha en una máquina térmica entra y acá colocamos el sumidero. Y aquí, así. ¿Ya? Entonces, datos que tenemos, máquina térmica opera un ciclo de Carnot, tiene una eficiencia del 70%, o sea, sería NT igual al 0.7. El calor desechado va a un lago que se encuentra a 12 grados centígrados. Tenemos una temperatura de baja igual a 12 grados centígrados. A razón de 15 kilowatts, tenemos una QL igual a 15 kilowatts o 15 kilojoules por segundo, es lo mismo, kilowatts, kilojoules. Determine la salida de potencia del motor y la temperatura de la fuente. O sea, aquí no nos dan QH y no nos dan TH, perdón. Y tampoco nos dan un trabajo. La salida de potencia del motor. O sea, básicamente nos están pidiendo el trabajo. Y la temperatura de la fuente. Ya.
¿Qué podemos hacer? La NT del 70%. Lo que podríamos hacer es, tengo una QL, ya lo que, ya, vamos a hacer el literal A. La máquina opera en ciclo de Carnot, tiene ya, podríamos decir que es la eficiencia de Carnot. O bueno, la eficiencia térmica. NT va a ser igual a 1 menos TL sobre TH. Entonces nos están pidiendo TH, así que simplemente tendríamos que despejar este TH, porque TL sí tenemos y sí tenemos esta eficiencia térmica. Entonces ya, quedaría, esto pasaría acá a sumar, 1 menos N sub T, esto sobre acá, ya, y me quedaría que TH sería igual aquí, TL, sería TL sobre 1 menos NT. Si esto de aquí pasa a sumar, este de aquí pasa a restar, 1 menos t, tengo el th abajo, lo paso acá a multiplicar, y esto está multiplicando, 1 menos nt, y lo pasaría a dividir. Sí, ahí está. ¿Ya? Entonces esto va a ser igual, TL, que es 12 grados centígrados, más 273, porque siempre trabaja en grados Kelvin, sobre 1 menos 0.7. Listo. Por lo tanto, me va a quedar una T high igual a 12 más 0.7. 950 grados Kelvin. O lo mismo, 677 grados centígrados. Entonces, ahí tengo mi literal A. ¿Qué también nos piden? La salida de potencia del motor. Salida de potencia del motor. Ok. Para ello, literal B, voy a utilizar la fórmula que coloqué hace un rato. La de aquí. ¿Dónde está? Bueno, de aquí no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta de acá. Esta fórmula voy a ocupar. Trabajo de entrada sobre QH es igual a la eficiencia térmica. Ya. Pero ahí va a haber un pequeño problema. Todas estas fórmulas les recomiendo que las anoten por ahí y pues se las memoricen porque son muy importantes sobre QH. Entonces, ¿qué nos piden? Nos están pidiendo el trabajo neto, o sea, determina la salida de potencia del motor. Entonces, trabajo neto es igual a la eficiencia térmica, que esa sí la tengo por QH. Pero QH no tengo. Pero ¿qué sí tengo? Tengo la eficiencia térmica. Entonces, yo podría relacionar lo siguiente. Y que la eficiencia térmica es igual a 1 menos QL sobre QH. QL sí me dan. Aquí está QL. Entonces, yo podría despejar esta QH de acá abajo. Entonces, otra vez más de lo mismo. Despejemos ese QH. A ver, esto de acá pasa a sumar. Este pasaría a restar. 1 menos N sub T. Ya, me va a quedar que QH es igual a QL. Sí, QL sobre 1 menos N sub T. Entonces ya, QL era 15 kilowatts. 1 menos la eficiencia térmica, que es 0.7,
Y esto va a ser igual a 50 kilowatts. Y ahí tendría QH. Entonces ya, una vez teniendo eso, puedo calcular el trabajo neto. Sería igual a nuevamente 0.7 por 50. Trabajo neto va a ser igual a 35 kilowatts. Ahora, este trabajo de aquí, si el ingeniero quisiera, se los podría pedir en HP. Entonces, tendríamos que hacer una pequeña conversión. De kilowatts a HP, eso estaría aquí está, 1 kilowatt es igual a 1.341 HP. O sea, aquí yo tendría 35 kilowatts, convirtiéndolo a HP, 35 kilowatts por 1.341 HP es 1 kilowatt, según las tablas termodinámicas, la primera hoja. Entonces, kilowatt se me va a quedar igual 35 por 1.341, 46.93. 46.93 HP. O sea que el motor va a hacer un trabajo neto de 46.93 HP. Esa también podría ser su respuesta. Y ahí estaría el ejercicio. Son ejercicios relativamente sencillos, solo que pues, a veces son un poquito engorrosos. ¿Qué más? Ya. Si no hay ninguna pregunta, vamos a la siguiente. Ya. Y aquí es donde ya llega lo interesante. Esta es como una pregunta parecida a las tareas. Y aquí introduce el tema del COP, que es con una máquina, con un refrigerador, o también nosotros tenemos lo que son las bombas de calor. Vamos a hacer este ejercicio con temas de refrigerador. Dice, una máquina térmica reversible funciona entre dos reservorios a temperaturas de 727 grados centígrados y 27 grados centígrados. La máquina térmica acciona, ojo con lo que nos dicen, aquí es máquina térmica, acciona un refrigerador reversible que funciona entre todos los reservorios a temperatura de 27 y 5 grados centígrados. La tasa de calor removido del espacio refrigerado es de 3.500 kilojoules por segundo. Literal A, realiza un diagrama de acoplamiento de los sistemas incluyendo las variables de entrada y salida. Ok, el literal A es básicamente el dibujito. Tenemos una máquina térmica, aquí así, y un refrigerador. Máquina térmica y refrigerador. La máquina térmica les había dicho que ingresa de la fuente y sale al sumidero. Pero en el refrigerador, aquí vamos a decir que bota, o sea, la flecha es hacia arriba y la otra flecha también es hacia arriba. Y asimismo, esto es la fuente y esto es el sumidero. ¿Ya? Y aquí va a haber un trabajo que le está dando la máquina térmica a ese refrigerador. Y en este diagrama de acoplamiento vamos a ir anotando los datos. Una máquina térmica reversible funciona entre dos reservorios a temperatura de 727 grados centígrados. Ya, esa es mi temperatura de alta. 727 más 273. Serían 1000 grados Kelvin.
La temperatura de alta va a ser igual a 1000 Kelvin. Ya lo voy a transformar directamente a grados Kelvin, 727. Y 27 grados centígrados. 27 más 273 son 300. O sea, tengo una temperatura de baja igual a 300 grados centígrados. Grados Kelvin, perdón. ¿Qué más nos dice? La máquina térmica acciona un refrigerador reversible que funciona entre los reservorios a temperatura de 27, esa es su temperatura de alta, o sea, aquí vamos a tener una TH' igual a 300 Kelvin y una temperatura de baja de menos 5, 268 Kelvin. La tasa de calor removido del espacio refrigerado es de 3500 kilojoules por segundo. Tasa de calor removido del espacio refrigerado, ya, 3500 kilojoules. Esta es una QL. Ya. Explicación de por qué la tasa de calor removido del espacio refrigerado es una QL. O sea, ¿cómo yo sé que es una QL? Lo que pasa que en un refrigerador, digamos, algo, yo qué sé, así, aquí están las puertas, ya, así te parece. Internamente, digamos que yo tengo una botella de agua, una botellita, no sé, algo, su tapa, o salió feo eso, pero bueno. Esta botella de agua está a, yo qué sé, justo la acabé de meter y está a, yo qué sé, 20 grados centígrados. ¿Qué es lo que hace el refrigerador? Un refrigerador usa un gas refrigerante para que, para remover este calor de aquí, de esta botella, remover ese calor, esa temperatura y botarlo a través de un serpentín que tiene acá, atrás. Entonces, como remueve ese calor, lo bota y este calor a través de este serpentín sale hacia el ambiente. Entonces, ese calor removido, evidentemente, porque aquí hay una temperatura ambiente de, yo que sé, 32 grados centígrados, entonces esta sería de aquí, este calor de acá, sería el Q de baja que bota hacia un Q de alta, porque la temperatura ambiente es la, sería, yo qué sé, por así decirlo, el sumidero, ¿ya? Entonces, esto aquí es como que es al revés. Aquí en la máquina térmica, acá arriba es la fuente y acá abajo es el sumidero. En cambio, en un refrigerador, acá arriba es el sumidero y acá abajo es la fuente, por así decirlo. Es al revés. Entonces, eso, por eso, al decir la tasa de calor removido del espacio refrigerado es de 3500 kilojoules, ese es el QL. ¿Por qué? Porque aquí voy a querer remover estos 20 grados centígrados de esa botella que recién metí al refrigerador y este calor que removí se va a ir al medio ambiente a través de estos serpentines que están atrás y pues va a salir hacia una temperatura mayor. Por lo tanto, pues este QL que me dan aquí de 3500 kilojoules es pues básicamente el QL del refrigerador. ¿Ya? Es por eso que atrás de una nevera siempre está más caliente. Básicamente es por esto. ¿Ya? Y como nota, voy a dejarles aquí una pequeña nota para que los recuerden siempre que el sumidero de la máquina térmica es la fuente del refrigerador. Por eso es que tanto la temperatura de baja de la máquina térmica y la temperatura de alta del refrigerador es la misma. ¿Por qué? Porque este es el sumidero, y este de aquí, bueno, este también es el sumidero. Ya, bueno, indirectamente, sumidero, fuente, ya, fuente. Ya. Es lo mismo, porque tanto este de aquí como este de acá siempre van a tener el mismo rechazo de calor,
siempre van a estar a la misma temperatura. Ya es como que lo inverso. O sea, sale de acá y entra por acá. Ya. Su medio de la máquina térmica es la fuente del refrigerador. Ya. Entonces, haciendo una vez hecha esa aclaración, borrar todo esto de aquí. Ya. Entonces, ahí ya tendríamos hecho el literal A, que es básicamente el diagrama de acoplamiento. Y bueno, aquí podríamos colocar una QH que no tengo, una QL que no tengo, y acá una Q'H que no tengo. Ya. ¿Qué más? ¿Qué nos dice? La tasa de transferencia de calor suministrada a la máquina térmica en kilowatts. Ok. El coeficiente de desempeño del refrigerador, la eficiencia térmica de la máquina térmica. Mm, ok, voy a hacer literal C. Puedo sacar el literal C porque tengo esta temperatura y tengo esta temperatura. Puedo sacar esa eficiencia. Uno menos L sobre TH es igual a 1 menos TL, que son 300 Kelvin sobre 1000 Kelvin. Se va. Me queda entonces que la eficiencia es igual a 0.7. Ya tengo literal C. Literal C y literal A. ¿Qué más puedo sacar? El coeficiente de desempeño del refrigerador. Sí, puedo sacar el coeficiente de desempeño del refrigerador, el COP, literal D. Y aquí introducimos un nuevo término, que es el COP del refrigerador. Esto va a ser igual a 1 sobre T'H sobre T'L menos 1. Y este es básicamente, este coeficiente de desempeño es por así decir la eficiencia para el refrigerador. Si sacamos el refrigerador con la fórmula de eficiencia de una máquina térmica, pues es algo malo, no está bien hecho eso. Para sacar la eficiencia de un refrigerador o una bomba de calor usamos el COP. Eso es básicamente para sacar la eficiencia y pues se lo saca de esta forma. Esto va a ser igual a 1 sobre TH. ¿Cuánto era la TH? 300. Sobre TL, que son 268. Kelvin y Kelvin, menos 1. Y esto es igual a 8.38. Listo, el literal D. Y ahora sí puedo sacar el literal B. La tasa de transferencia de calor suministrada a la máquina térmica en kilowatts. O sea, básicamente nos están pidiendo la tasa de transferencia de calor suministrada a la máquina térmica. Tasa de calor suministrada. Ya. La QH me están pidiendo, la QH. Sí. La tasa de transferencia de calor suministrada, o sea, la fuente. Ya. Y QH, ¿cómo podríamos sacar QH? Nosotros habíamos dicho, bueno, no, es que no tengo QL, así que no puedo hacerlo por la fórmula de eficiencia, pero yo sé que la eficiencia es igual al trabajo neto sobre QH. Entonces, QH
va a ser igual al trabajo neto sobre la eficiencia térmica. Pero ¿qué pasa? Que no tengo el trabajo neto. No tengo el trabajo neto, pero aquí me olvidé colocar esta W, esta de aquí. Ese es el trabajo que está ingresándole al refrigerador. Entonces, yo puedo usar la siguiente fórmula de acá que relaciona el trabajo de la máquina térmica con el COP del refrigerador y con el QL. También, que sería la siguiente, que es el COP del refrigerador, que es igual a QL' sobre el trabajo. Entonces, aquí ya está, ya aquí ya lo tengo. Entonces me queda que el trabajo es igual al QL' sobre el COP del refrigerador. Y esto es igual a 3500 kilojoules sobre el COP del refrigerador, que era 8.38. Me queda que el trabajo es igual a 417.66. 417.66 kilojoules por segundo. Ya, entonces ya tengo eso, ya tengo este trabajo, ya puedo sacar QH. QH es igual a 417.66 kilowatts, porque kilojoules y kilowatts es lo mismo, sobre NT, que es 0.7, y me queda que QH es igual a, dividido por 0.7, 596.65. 596.65 kilowatts. Y ahí me queda. Y ahí está mi ejercicio. O sea, en resumen, solo apréndase las fórmulas y ya, porque no hay mucho que hacer, no hay mucha teoría que aplicar, solo es aprenderse las fórmulas y saberlas utilizar de acuerdo a lo que nos están pidiendo. Porque ya pueden ver que no es la gran cosa, o sea, no es la gran cosa. Ya, y ese sería el literal B. Ya, el literal E lo voy a hacer con otro ejercicio. Ya, porque aquí básicamente solo hay que cambiar la temperatura, esta temperatura de aquí. Hay que cambiarla a 27 grados centígrados y en base a eso, pues hago el procedimiento del literal E. Pero voy a aprovechar eso explicando otro ejercicio donde vamos a hacer eso que nos dicen. Vamos acá. Sería básicamente el mismo enunciado, pero ahora vamos a tener este otro diagrama. Voy a hacer con este diagrama de acá. Nuevamente. Ya, máquina térmica, refrigerador. Esto ingresa, aquí sale. Este es para arriba, este también es para arriba. Aquí digamos que voy a tener una TH igual a 1000 grados centígrados. Una QH igual a 22.5 kilowatts. Una TL igual a 27 grados centígrados. Una QL igual a nada. Una TH' igual a 27. UH' igual a que no me la dan. Una TH' igual a menos 10 grados centígrados. Y una QL' que no tengo. Listo. Y aquí nos dice el ejercicio que entrega el 0.7 de la potencia. Y el otro 0.3
se desperdicia el ambiente. ¿Ya? Y en base a esto, pues, en base a este enunciado, o sea, es lo mismo que el otro ejercicio, solo que con datos diferentes y ciertos cambios, pues vamos a determinar lo que nos pedían. ¿Qué puedo sacar? El literal C nos pedía la eficiencia térmica. Entonces voy a hacer el literal C. La eficiencia térmica, puedo sacar la eficiencia térmica de la máquina térmica, que es lo que nos pedía el literal C. Eficiencia térmica de la máquina térmica, de aquí. Puedes sacar ese, que lo puedo sacar fácilmente. La eficiencia térmica es igual a 1 menos 1000 más 273. Serían, bueno, sería 27 más 273, que serían 300 TL, y acá arriba sería TH, que serían 1273 Kelvin. Esto va a ser igual a 0.764. ¿Ya? Ahí tengo literal C. ¿Qué más nos pedían? El coeficiente de desempeño del refrigerador, el literal D. Voy a sacar el literal D. COP, el refrigerador. Ya sabemos que la fórmula es 1 sobre T'H sobre T'L menos 1. O sea, esto va a ser igual a 1 sobre 27 más 273 son 300 Kelvin sobre T low menos 10 más 273 son 263 Kelvin. 263 Kelvin menos 1. Haciendo este cálculo me queda 7.11. 7.11. Entonces, ahí ya tengo el COP del refrigerador. Ya. Ahora sí, lo diferente del ejercicio, que es a lo que venía, que es el literal A, B, C, D. Bueno, el literal B no se lo hace por lo que ya nos daba la QH, pero lo interesante de aquí es en el caso de que me pida la QL, este valor de aquí. ¿Cómo lo determinaríamos? Que eso es a lo que viene este ejercicio. Que nos pida eh, la tasa de refrigeración. ¿Cómo era? La tasa con que se retira calor del espacio refrigerado. O sea, básicamente el Q'L. ¿Cómo determinaríamos ese Q'L? Entonces, ¿cómo vamos a determinar eso? Mm, ya. Podemos hacerlo de la siguiente manera, similar a lo de acá, usando esta fórmula de aquí. Esa es la fórmula que vamos a utilizar, porque ahí tenemos el QL. Digamos que este es el literal B. Partimos desde ese punto. Que el trabajo es igual a Q'L sobre el trabajo que ingresa. Entonces, como yo quiero ese QL de aquí, que no lo tengo, este de acá, entonces me queda que Q'L es igual, ay, perdón, aquí puse el trabajo, esto, aquí es trabajo, es igual Q'L sobre COP del refrigerador, ahí está. Entonces, ese calor va a ser igual al COP del refrigerador por ese trabajo que entra, ese trabajo de entrada. Ya.
Pero ese trabajo de entrada como tal yo no lo tengo. Yo solo sé que es el 0.7 del trabajo. Entonces, yo podría reemplazar aquí que el QL es igual al COP por 0.7 veces el trabajo. ¿Ya? Pero ¿cuánto es ese trabajo? Ese trabajo lo puedo determinar con una fórmula que puse hace un rato, que la eficiencia térmica es igual al trabajo neto sobre la QH. Entonces, teniendo eso, yo ya puedo determinar cuál va a ser ese trabajo, que el trabajo neto es igual a la eficiencia térmica por QH. ¿Y cuánto era la eficiencia térmica? La eficiencia térmica es esto, 0.764, la que tenemos aquí, pues, ¿no? Entonces el trabajo va a ser igual a 0.764 por esa QH. ¿De cuánto es QH? 22.5. Entonces ya tengo ahí 22.5 kilowatts. Entonces el trabajo va a ser igual a 17.2 kilowatts. 17.2 kilowatts. Acá, entonces, ya tengo cómo sacar QL, que es igual al COP, que el COP me salió 7,11, 7.11 por 0.7 multiplicado por ese trabajo, 17.2 kilowatts. No nos olvidemos de las unidades. Entonces, ahí ya tengo cómo sacarlo. Y me va a quedar 7.11 por 0.7 por 17.2. 85.60 kilowatts. Básicamente, QL va a ser igual a 85.60 kilowatts. O lo mismo, kilojoules por segundo. O lo mismo que sería kilojoules por segundo. Ahí está. Y ese sería el literal B, en el caso de que pues nos pidan esta QL de aquí abajo, que es la que no nos estaban pidiendo en el literal anterior. Entonces, así se lo hace, porque aquí nos están diciendo que es el 0.7 watts. Y este ejercicio lo traigo porque un ejercicio similar así está en la tarea, que ya mismo lo vamos a resolver. Ya. Ah, y nos faltaba el último literal que no resolví anteriormente. El literal E, la tasa de transferencia de todo el calor disipado del reservorio a temperatura de 27 grados centígrados en kilowatts. Disipado al reservorio. Ok. O sea, básicamente, el reservorio sería aquí y aquí. Porque acuérdense que este reservorio de aquí es la fuente del refrigerador, que básicamente también es el reservorio del refrigerador, porque el refrigerador absorbe calor de acá abajo y lo bota al ambiente. Así que indirectamente esto de aquí es fuente y reservorio a la vez, por así decirlo. Entonces lo que nos están pidiendo es esa tasa de calor que va a estar aquí y aquí. Y bueno, aquí ya estamos a 27 grados centígrados, así que no hay que cambiar ningún dato. Si fuera diferente, simplemente cambian los 27 grados centígrados y hagan todo el procedimiento respectivo. Solo que si cambias ese dato, pues habrá que cambiar bastantes partes del ejercicio y básicamente todo. Así que, ajá. Este, ya. ¿Cómo lo haríamos? Este es el literal E. Lo voy a hacer acá. Literal E. Básicamente me está pidiendo el calor del sistema es igual a mi QL más mi QH'.
Es lo que nos están pidiendo, básicamente. Entonces, uy, QL no tengo, ni QH'. Ok, pero está fácil, está relativamente sencillo. Todo esto de aquí lo voy a mover. Ya, ahí. Entonces, literal es aquí, esto de acá. Ya, acá. Entonces, ¿qué hago? Tengo que determinar esa QL y esa QH. Yo sé, había puesto anteriormente que QH es igual al trabajo neto más QL. O sea que QL es igual a QH menos el trabajo neto. Ya, entonces QL va a ser igual a 22.5 kilowatts menos el trabajo neto. ¿Y cuánto era el trabajo neto? El trabajo neto que me había salido era de 17.2 kilowatts. 17.2 kilowatts. Por lo tanto, esta QL va a ser igual 5.3 kilowatts. 5.3 kilowatts. Ya tengo el primer dato. Ya tengo QL. Ahora, QH', perdón, va a ser básicamente lo mismo. QH' va a ser igual al trabajo neto más QL'. Solo que el trabajo neto del refrigerador es 0.7 veces el trabajo neto que hace la máquina térmica. Entonces, aquí me queda que QH' es igual a 0.7 veces W más QL'. Me queda que QH' va a ser igual 0.7 por 17.2. Estoy sacando QH, sí, 17.2 kilowatts. Más QL', que habíamos sacado QL', sí, 85.60. 85.60 kilowatts. Y me queda que QH' va a ser igual 97.64 kilowatts. Listo. Entonces ya puedo determinar la Q del sistema. QL sería 5.3 kilowatts más QH' que es 97.64 kilowatts. Entonces me queda que la Q del sistema, botada, ¿qué me decía el ejercicio? La tasa de transferencia de todo el calor disipado al reservorio a temperatura de 27 grados centígrados. O sea, aquí, este reservorio de aquí y este reservorio de acá, que están a 27 grados centígrados, va a ser igual a 102.94 kilowatts. Y ya estaría contestado literal. Es todo este procedimiento. ¿Ya? Y bueno, pues en el ejercicio anterior, lo único que tendrían que hacer, aunque igual sí, están a la misma temperatura, 27 grados centígrados. Sí, ya. No, no, en el ejercicio anterior no habría que cambiar nada, simplemente habría que hacer el procedimiento que yo hice, porque ya están a 27 grados centígrados, ambos reservorios. Ya. Entonces, ahí está. Este, Voy a bajar esto de acá un poquito para que se vea que son dos ejercicios diferentes.
Y ahí estaría todo el ejercicio como tal. No sé si alguno tenga alguna pregunta o alguna duda respecto a esto. Si la tienen, por favor, me la hacen en este momento. Ya. Bueno, entonces, ahora sí, una vez explicado todo esto, vamos a resolver un ejercicio de la tarea. Que si me han prestado atención a lo que les acabo de explicar con respecto a todo lo ahorita visto, pues la verdad este ejercicio de la tarea es relativamente sencillo. ¿Qué nos dice? Una máquina térmica de Carnot recibe calor de un depósito a 1000 grados centígrados a una tasa de 10 kilojoules por segundo y cede calor al desecho al aire al ambiente que se halla a 30 grados centígrados. El 70% del trabajo que produce la máquina térmica se utiliza para impulsar un refrigerador. Ya tenemos máquina térmica de Carnot, tenemos un refrigerador que elimina calor del espacio refrigerado a menos 8 grados centígrados y lo transfiere al mismo aire ambiente a 30 grados centígrados. Ya, la tasa máxima de remoción de calor del espacio refrigerado, la tasa total de rechazo de calor al ambiente y el coeficiente de desempeño. Ya, ABC. Uh-huh. Ya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, una vez más, es el dibujito. Y bueno, el ejercicio 4 indirectamente es muy parecido al ejercicio 1, así que, de hecho, el ejercicio 4 es el ejercicio 1, solo que con un plus. Así que esto les sirve para resolver el ejercicio 1. Listo. Recibe calor de un depósito a 1000 grados centígrados. De high es igual a 1000 grados centígrados. A una tasa de 10 kilojoules por segundo. UH. Y cede calor al desecho al aire ambiente que se halla a 30 grados centígrados. El 70% del trabajo que produce la máquina térmica se utiliza para impulsar un refrigerador, así que esto es 0.7 W, que entra el refrigerador. Que elimina calor del espacio refrigerado a menos 8 grados centígrados. Ojo, menos 8 grados centígrados, es una temperatura bien baja. Que elimina calor de ese espacio refrigerado, o sea, esa es la TL. Y lo transfiere al mismo aire ambiente a T 30 centígrados, 30 grados centígrados, o sea, TH igual a 30 grados centígrados. Listo. Entonces ahí está mi diagrama. Aquí lo que me haría falta es una QH, QH', que no la tengo. Aquí me haría falta una QL', que no la tengo. Y aquí es una QL que no la tengo. Y bueno, la eficiencia que tampoco me la dan. ¿Qué me piden? La tasa máxima de remoción de calor del espacio refrigerado. Ok. La tasa máxima. Esto se relaciona con el COP. Literal A. Que ya habíamos visto anteriormente. Lo del COP. El COP, o sea que básicamente que el trabajo es igual a la QL' sobre el COP en refrigerador. Cuando nos digan la tasa máxima de remoción, es básicamente, bueno, la tasa máxima de remoción del calor del espacio refrigerado, ya, es esta QL, y nos dicen la tasa máxima, vamos a relacionarlo con la eficiencia de ese refrigerador, que es el COP, por lo tanto, pues vamos a utilizar esta fórmula de aquí, cuando nos pidan la tasa máxima de remoción del calor del espacio refrigerado, porque esa tasa de remoción de calor del espacio refrigerado es la QL'.
¿ya? Y lo vamos a relacionar con el COP, que es como que la eficiencia o el desempeño del refrigerador. Entonces ya. Entonces básicamente sería aquí despejar QL', que eso va a ser igual al COP del refrigerador por el trabajo. Pero no tengo el COP, tampoco tengo el trabajo, tengo que determinarlos. Bueno, el COP está relativamente sencillo porque sí tengo temperatura de alta y temperatura de baja, así que podría determinar el COP. Que de hecho, eso nos pide el literal C. Ujú. Así que voy a hacer el literal C por el momento. Voy a hacerlo aquí, literal C, para ir avanzando. Literal C. Yo ya sé que el COP del refrigerador es igual a 1 sobre la temperatura de alta prima sobre la temperatura de baja prima menos 1. Va a ser igual a 1 sobre TH, es 30. 30 más 273, 303 Kelvin sobre TL. TL es 30, este es menos 8. 265 menos 1. Entonces el COP del refrigerador va a ser igual 1 sobre 303 sobre 265 menos 1. Esto me queda 6.97. Ya. Ya tengo el literal C. Indirectamente, ya con ese literal C, tengo parte para resolver el literal A. Sería 6.97. Pero me falta el trabajo todavía. Entonces, ya. ¿Y qué me dice la B? La tasa total de rechazo del calor al aire ambiente. O sea, nuevamente me están pidiendo este calor total de aquí. Nuevamente me están pidiendo ese calor. O sea, QL más QH', que es lo que hicimos hace un rato. Ya. ¿Y cómo determinamos todo eso? En primer lugar, necesito este trabajo. Ese trabajo es el que yo necesito. ¿Puedo determinarlo? Sí, sí puedo determinarlo. ¿Cómo sacaría ese trabajo? Yo sé que la eficiencia es igual al trabajo neto sobre QH. ¿Tengo QH? Sí tengo QH. Ok. Pero no tengo la eficiencia. Entonces me quedan las mismas. Entonces me queda que trabajo neto es igual a la eficiencia térmica por QH. Acá en QH sí tengo, pero no tengo la eficiencia térmica. Pero puedo sacarla. Puedo sacar esa eficiencia. Puedo sacar la eficiencia, decir que NT es igual a 1 menos TL sobre TH. O sea, esto va a ser igual, ya que la eficiencia térmica va a ser igual a 1 menos TL. TL es 30, 30 más 273. 30 más 273. 303 Kelvin sobre TH 1000, que es 1273 Kelvin. Entonces se va, y me queda que la eficiencia térmica es 1 sobre 303 sobre 1273. La eficiencia es del 0.7619, ya, 0.762. Ya, ya tengo esa eficiencia. Por lo tanto, ahora sí puedo sacar el trabajo. Trabajo neto va a ser igual 0.762 por QH. ¿QH cuánto es? 10 kilojoules por segundo.
Entonces me queda que el trabajo neto $7.62 es el trabajo neto. 7.62 kilojoules por segundo. Ya tengo el trabajo neto, tengo la eficiencia térmica. Acá. Entonces, ¿qué más me falta hacer? ¿Qué más puedo hacer? Ya. ¿Coger y reemplazar directamente aquí el trabajo? No, no puedo reemplazar el trabajo aquí. ¿Por qué? Porque me están pidiendo el QL', que es el refrigerador. Y el refrigerador obtiene un trabajo de 0.7 veces el trabajo neto. O sea que aquí en sí no es una W sencilla, es una 0.7 W. Ahí. Entonces aquí, y todo esto de acá, 0.7 W. O sea, aquí es 0.7 por el trabajo neto, que es 7.62 kilojoules por segundo. O sea que esta QLOW, ¿cuánto va a ser? 6.97 por 0.7 por 7.62. Esto va a ser de 37.177, 37.18. 37.18 kilojoules por segundo. Listo. Y tengo el literal A, ya tengo el literal C. ¿Qué me falta? Me falta el literal B. La tasa total de rechazo de calor al aire ambiente. O sea, básicamente me están pidiendo nuevamente una Q del sistema que va a ser igual, o bueno, Q del ambiente, pongámoslo como nos dice el ejercicio. Q del ambiente va a ser igual al QL más QH'. Entonces, QL, tengo QL. Chuta, no tengo QL y tengo QH'. Tampoco tengo QH'. Qué vaina. ¿Cómo lo determino? Ya. QL lo podría determinar de la siguiente forma. Voy a hacerlo. Ya. Voy a hacer esto, dejarlo como que agrupado. Esto de aquí. Es el literal A. El literal C sí quedó solito. Y acá el literal B. Ya. Entonces, tengo que determinar QL y QH'. Acá. Eh, pues está muy sencillo, la verdad. Es más de lo mismo que ya hemos hecho. Yo sé que QH es igual al trabajo más QL. Por lo tanto, QL va a ser igual a QH menos el trabajo. O sea que QL va a ser igual. ¿Cuánto es QH? QH era 10 kilojoules. 10 menos el trabajo, que nos salió un trabajo de ¿cuánto? 7.62 kilojoules por segundo. Me queda una QL igual 2.38. Listo, tengo una QL. ¿Ya? Y ahora me falta la QH', que es nuevamente más de lo mismo. QH' va a ser igual al QL' más el trabajo del refrigerador. O sea que es QH' va a ser igual a QL' más 0.7 veces el trabajo. Entonces, QH' va a ser igual a QL
UL', si lo determinamos, creo, o no. Sí, 37.18. 37.18. 37.18 kilojoules por segundo más 0.7 veces el trabajo. ¿Cuánto era el trabajo? 0.7 veces el trabajo. 7.62. ¿Verdad? Sí, 7.62 kilojoules por segundo. Me queda UH' igual 37.18 más 0.7 por 7.62. 42.51. Listo. Entonces me queda que la calor al ambiente va a ser igual a 2.38 más 42.51 kilojoules por segundo, y eso me queda que calor al ambiente va a ser igual 44.89. 4.89 kilojoules por segundo. Listo. Terminado el ejercicio. Literal A, B y C. Y el ejercicio 1 es básicamente lo mismo que este ejercicio, solo que ahí no usaban el 0.7 del trabajo, según lo que vi. Entonces, por eso decidí hacer el 4, que es lo que considero yo el ejercicio más complicado de la tarea. El ejercicio 1, 4, creo que el otro era el 3 y el 7. No los vi tan complejos. En base a lo que ya les expliqué en esta clase, considero que podrían hacerlo tranquilamente. Así que eso. Ahora, antes de finalizar, no sé si tengan alguna pregunta con respecto a esto. Creía yo que está todo claro. Antes de finalizar, el día de mañana, tengo entendido que tienen lección, les podría tocar preguntas teóricas del tipo como estas de aquí, que son sacadas de lecciones. Esta es una pregunta teórica de 20 puntos, eh, sacada de unas lecciones anteriores. Entonces, pues me gustaría responderlas por si acaso les toque algo como esto. ¿Qué nos dice el literal A? Un experimentador asegura haber subido la temperatura de una pequeña cantidad de agua a 180 grados centígrados, transfiriendo calor de vapor a alta presión a 150 grados centígrados. ¿Es esta una aseveración razonable? ¿Por qué? Suponga que no se usa el proceso ni refrigerador ni bomba de calor. Ya. Básicamente está diciendo que subió la temperatura de una pequeña cantidad de agua a 100 grados, 180 grados centígrados. O sea, el agua estaba a 100 grados centígrados y él logró aumentar su temperatura transfiriendo calor de vapor a alta presión a 150 grados centígrados. O sea, va calor de 150 grados centígrados. O sea, ese vapor estaba a 150 grados centígrados y este experimentador dice que con esa temperatura aumentó la temperatura de una pequeña cantidad de agua que estaba a 180 grados centígrados. O sea, usó estos 150 grados centígrados para aumentar la temperatura de esta cantidad de agua que estaba a 180 grados centígrados. Ahora, ¿eso es posible? Pues básicamente no es posible. Porque según dicen las leyes de la termodinámica, la transferencia de calor va de una cantidad de calor mayor a una cantidad de calor menor. Si yo tengo un objeto A que está a 180 grados centígrados, este objeto A le va a transferir calor a un objeto B que está a una temperatura menor. Va a haber una transferencia en este sentido, de mayor a menor, no de menor que 150 a 180. Eso no tiene sentido, ¿no?
150 grados centígrados no le puede transferir calor a algo que está a 180 grados centígrados, sería más bien a la inversa, porque en ese sentido fluye el calor. Entonces, lo que podríamos responder en el literal A sería lo siguiente. No es razonable no es razonable. A ver, una conclusión chévere, podemos decir que la primera ley de la termodinámica dice que los cuerpos se ponen en equilibrio. Dice un experimentador asegura haber subido la temperatura de una pequeña cantidad de agua sin tocar la vapor. Ya, ajá. O sea, dice que asegura que hay una transferencia de calor. Ya. Entonces, no es razonable. La primera ley de la termodinámica dice que los cuerpos se ponen en equilibrio. En eso, el razonamiento no falló. Porque efectivamente dice que hay una transferencia de calor. Sin embargo, bueno, pero la segunda ley establece que el calor va de mayor temperatura a menor temperatura. Ya, ahí. Algo así podrían contestar podrían refutarle en el literal A. Entonces, los 150 grados centígrados no podrán aumentar la temperatura de algo a 180 grados centígrados. Es básicamente imposible. Ya, listo. Literal A. Literal B. La eficiencia térmica de una máquina térmica general es de 40% y produce 100 HP. ¿A qué tasa se transfiere calor en esta máquina? Ok, tengo la eficiencia térmica y tengo la potencia. Me pide a qué tasa se transfiere calor en esta máquina. O sea, esto está recontra que sencillo. Eficiencia térmica es igual a trabajo sobre QH. Me están pidiendo básicamente la tasa. Me están pidiendo, en efecto, saca QH. QH va a ser igual al trabajo sobre la eficiencia térmica. Esto va a ser igual el trabajo. ¿Cuánto es trabajo? 100 HP. 100 HP. Sobre la eficiencia térmica que es del 40%. Del 40%. 0.4. Pero yo no puedo trabajar los HP en esa unidad. Yo necesito transformarlos a kilowatts. Entonces, pues yo uso la tasa de conversión. Tengo 100 HP por, yo sé que cuánto era la tasa de conversión. ¿Dónde está? Ya, 1.341 HP, o sea, que un kilowatt es igual a 1.341 HP. 41 HP. Entonces, HP y HP se va. Y esto me queda 74.57
kilowatts, 4.57 kilowatts. Entonces esto va a ser igual a 74.57 kilowatts sobre 0.4. Entonces QH va a ser igual 186.43. 186.43 kilowatts. Listo, literal B. Y por último, el literal C. Una máquina térmica transfiere calor al sumidero de temperatura baja a una tasa de 20 kilowatts y produce 60 HP. ¿Cuál es su eficiencia y la tasa de transferencia de calor de entrada? Nos pide la eficiencia y la tasa de calor de entrada. Ok. Nos dan temperatura, nos dan una tasa de 20 kilowatts. Aguanta. Una máquina térmica transfiere calor al sumidero de temperatura baja a una tasa A. QL es 20 kilowatts y produce 60 HP. ¿Cuál es su eficiencia? Y la tasa de transferencia de calor de entrada. Ah, ya. Acá. Entonces tenemos que QH es igual a QL más W, más trabajo. Aquí nos están diciendo que una máquina térmica transfiere calor al sumidero de temperatura baja a una tasa de 20 kilowatts. Es decir, a 20 kilojoules por segundo. Más 60 HP. Otra vez tenemos que convertir 60 HP a kilowatts o a kilojoules, que es lo mismo. Pongámoslo aquí. 60 HP, 1 kilowatt sobre 1.341 HP. 60 dividido para 1.341, 44.742. 44.742 kilowatts, o que es lo mismo, kilojoules. Me va a quedar 44.742 kilojoules por segundo. O sea que QH es igual 64.74. 64.74 kilojoules por segundo. Ahí está. Tengo QH. Tasa de transferencia de calor de entrada ya, QH. ¿Cuál es su eficiencia? La eficiencia lo puedo calcular de dos formas. Aquí literalmente puedo usar dos fórmulas. Puedo usar o la eficiencia térmica igual a 1 menos Qlow sobre Qhigh, o eficiencia térmica es igual a trabajo sobre QH. Puedo usar los dos porque tengo los dos valores. ¿Cuál sería el más rápido? Usar la segunda fórmula. O sea que la eficiencia térmica es igual al trabajo, que es 44.742 kilojoules sobre segundos, sobre QH, que es 64.74 kilojoules por segundo. Se va. Me queda entonces que la eficiencia térmica es igual a 0.691. 0.691. Y ya estaría. Unas preguntas de elección, 20 puntos valía este tema. Sencillito, 20 puntos regalados, la verdad. Entonces, eso. Y bueno, esto sería todo con respecto al ciclo de Carnot. Espero que en la lección de mañana les vaya bien. No sé si tengan alguna duda. Ya. Bueno, si no tienen ninguna duda, entonces lo iríamos dejando hasta aquí.